un texto de las Escrituras, conocido de todos nosotros, el libro de Habacuc, el verso 2 del capítulo 2. 2 y 3. Habacuc, capítulo 2, versos 2 y 3. Vamos a leer. Habacuc, ese librito pequeñito que está por ahí, que a veces no se puede pillar, está después de Nahum. Capítulo 2, verso 2 dice, todos juntos, 1, 2, 3, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara las tablas, para que corra el que leyere en ella. Verso 3, aunque la visión tardara por un tiempo, más se apresura hasta el fin, y no mentirá, aunque tardará, espera, porque sin duda vendrá, no tardará. Gloria a Dios. Durante estos 3 meses, a contar hoy día, vamos a estar enfatizando la temática de la visión que la iglesia está desarrollando. La iglesia tiene una visión. Amén. Y siempre usamos el principio de Nehemías, que es un principio bíblico, pero es un principio usado en todos los niveles empresariales. Prácticamente muchos de los principios de la Biblia se aplican en todos los niveles de la sociedad, ¿no? Y el principio de Nehemías está establecido, dice que cada 24 días hay que volver a recordar para dónde vamos. Ese para dónde vamos es recordar la visión. Porque cuando no recordamos la visión, no estamos recordando para dónde vamos, podemos perder el camino. O no perdemos el camino, pero nos sale más largo llegar. Entonces hay que estar permanentemente interiorizado de para dónde vamos. Y de alguna manera he escrito algo con respecto al tema. Dice, la comunidad bautista Encuentro es una iglesia dinámica y en permanente movimiento que transforme vidas a través del Evangelio del Señor Jesucristo, que transforme las comunidades mediante la intervención en el servicio y que transforme el mundo por medio de la misión y la plantación de comunidades apostólicas. Nuestra misión como iglesia es formar discípulos para esa misión. Entonces, cuando tenemos claro qué es lo que estamos haciendo, evitamos de perdernos en el camino. De repente nosotros podemos hacer muchas cosas que no están orientadas en la visión que estamos llevando a cabo. Cuando uno se pregunta sobre la visión, nos preguntamos qué es lo que nosotros queremos ver en 1 año, en 2, en 5 o en 10 años. ¿Qué es lo que nosotros queremos ver? Y yo repasando ayer y reordenando carpetas, material y cuánta cosa, archivándolos mejor, me encontré con un montón de material que ha sido material que hemos ido enseñando y también guiando y orientando a la iglesia. Y me recordaba del pasaje que acabamos de leer, porque es un pasaje característico en la temática. Sobre todo el verso 3, no solo el verso 2, donde Dios le dice a Habacuc al profeta, un profeta que tuvo un ministerio cortísimo, pero le indicó que escribiera la visión. Alguien dijo que aquello que quieres lograr, si no lo escribes nunca lo vas a lograr. Hay que escribir lo que uno quiere lograr, porque eso le mantiene siempre el norte, la dirección de lo que uno espera alcanzar en los años que se establezca como meta. Así que cuando hablamos de la visión que la iglesia está llevando adelante, hemos sido, ¿por qué digo en la definición? Somos una iglesia que transforma personas a través del Evangelio del Señor Jesucristo, y una iglesia dinámica y en permanente movimiento. Porque la iglesia no puede ser un organismo estático. La iglesia es un organismo en permanente movimiento. Y ese permanente movimiento nos permite cada vez ir afinando mucho más lo que queremos lograr, ir
dejando de lado aquello que no nos permite o que nos atrasa o que simplemente es un anexo a lo que queremos lograr, dejarlo de lado e ir enfatizando aquello que sí nos ayuda, y no solamente nos ayuda, sino que nos impulsa, nos da más impulso para que con mayor rapidez alcancemos, logremos aquel objetivo. Aunque la visión tarde, verso 3, ¿cierto? Aunque la visión tardara aún por un tiempo. Sin duda, si uno pudiera tener una visión y lograrla al otro día, seríamos personas destacadas o extraordinarias. Pero todo proyecto comienza con una visión, y cuando pensamos desde el punto de vista de Dios, estamos pensando que la visión es aquello que Dios está mirando. Una visión inicia en tener la capacidad del visionario de ver lo que Dios está viendo, que poder mirar con los ojos de Dios para ver qué es lo que Dios está viendo y qué es lo que Él quiere alcanzar. A veces una visión busca un visionario, o a veces un visionario busca una visión. Pero cuando hay un visionario y una visión que se juntan, hay un punto de inicio de algo que se puede convertir en algo grande, si eso es la chispa de la visión que ha iniciado Dios para llevar adelante su proyecto. Queridos hermanos, todo inició con una visión. Antes que todo fuera, antes que nada existiera, estaba Dios. Y Dios tuvo una visión. Y esa visión la tenemos desde el Génesis 1:1 hasta el Apocalipsis capítulo 21-22. Una visión que está traspasada a través de 66 partes o 66 libros que llevan desde el inicio hasta el final. Una visión, cómo inicia, cómo se produce un proceso de desarrollo y cómo concluye con una visión cumplida en la totalidad. Esa visión cumplida fue expresada en las palabras del Señor en la cruz: consumado es. Todo se ha cumplido. ¿Y todo se ha cumplido qué? ¿Qué se cumplió? Se cumplió lo que se planificó. Se cumplió lo que se visionó. Se cumplió lo que Dios estableció a través de su Hijo. El instrumento de desarrollo y de proceso para cumplir la visión del Padre fue su Hijo Jesucristo. Y todos nosotros entendemos y sabemos por las Escrituras que esto se cumplió al pie de la letra. Lo dicho, lo profetizado en las Escrituras se cumplieron al pie de la letra en la cruz del Calvario. Aún los elementos más mínimos, lo que uno podría llamar, o un investigador podría llamar, como aquellas cosas ordinarias, como aquello que no tiene mayor importancia, como la expresión tengo sed, dicha en el Salmo 22 y en otros salmos, indicando el cumplimiento de las palabras del Señor en la cruz del Calvario. Quizá esto no podría tener mayor aspecto extraordinario que una expresión como tengo sed sea una expresión profética cumplida en las Escrituras, en la boca y en las palabras del Señor Jesús. Pero cuando lo miramos desde el punto de vista de la profecía, desde el punto de vista de lo escatológico, entendemos que una expresión tan ordinaria como esa tiene un cumplimiento en las Escrituras para indicarnos que las Escrituras, por 1000 años antes que éstas se cumplieron sus palabras en el nombre en la boca del Señor Jesús, fueron palabras dichas, cumplidas, porque salieron de la boca de Dios. Cuando nosotros llevamos adelante esta perspectiva, este proyecto, lo que nosotros hemos llamado cultos familiares, es la manera como la iglesia está desarrollando su misión. Visión da a luz una misión. Y nuestra misión es llevar adelante un proyecto que forme, desarrolle discípulos para esa misión. Nadie que ostenta una misión podrá llevarla sola adelante. Necesita compañeros, necesita amigos, necesita discípulos
que le permiten a llevar adelante esa visión. El Señor Jesús fue el Hijo de Dios, pero 12 personas se conformaron en su equipo de desarrollo para llevar adelante una tarea, un proyecto de Dios que tiene ya 2000 años. Que demore 10 años la visión nuestra para se concrete no es nada. El proyecto del Señor va 2000 años y lo más probable es que tengamos un milenio más para que esta se cumpla, quizás en la totalidad. Entendiendo, queridos hermanos, el libro de Nehemías, voy a volver a ese libro, el libro de Nehemías, para cualquier persona que quiera llevar adelante un proyecto, se constituye el libro devocionario. ¿Y por qué digo devocionario? Porque es el libro que cada mañana uno puede leer, reflexionar. No solo hay cientos de libros escritos con respecto a este libro de Nehemías, no solamente en el ámbito cristiano, sino también en el ámbito secular o secular. Hay muchas personas que escriben de liderazgo, entendiendo el liderazgo desde el punto de vista como lo expresa este libro, el libro de Nehemías. Si a este libro hubiera que ponerle un nombre, ya el nombre está puesto por el nombre de la persona, Nehemías, que fue el copero del rey, en un proceso y en un tiempo, en un contexto histórico muy complicado para el pueblo de Israel. Pues el pueblo de Israel era en ese instante esclavo de los medos persas. Ya había pasado el gobierno babilónico, venían los medos persas, que eran aún más difícil en la esclavitud y en el trato de las personas, que en este periodo se levantan dos hombres. Uno es Nehemías, el copero del rey, y el otro es Esdras. Esdras, quien es el sacerdote encargado de enseñar la ley en la casa de Dios o al pueblo de Dios. Por lo tanto, Nehemías se constituyó en un hombre no solo con una visión. ¿Cómo comienza esa visión? Y yo quiero volver, que me acompañen al libro de Nehemías. El libro de Nehemías antes de Esther, después de Esdras. Hay dos maneras como se puede constituir una visión en nosotros. Una, aquella que Dios nos da de una manera espiritual, de una manera mística. Recibimos de parte de Dios la impresión en nuestro espíritu de algo que Dios quiere hacer. Nosotros tuvimos aquí por años dibujada una visión, se recordarán ustedes, ¿cierto? Por años la tuvimos ahí puesta, hoy día la borramos, porque esperamos que esa visión se haya interiorizado en ustedes. Pero esa visión el Señor me dio hace más de 10 años atrás, en un culto como este, más largo en esa época de los cultos, y en el centro comunitario el Señor me abrió los ojos espirituales para ver aquello, para ver esa visión y preguntar al Señor: Señor, esa carpa que está agarrada en los cuatro extremos, ¿qué significa? Y para aquellos que hemos armado carpa todos los veranos, sabemos que la carpa necesita de algunos largueros para afirmarse, pero esta carpa tenía solo amarrado las cuatro esquinas y no había nada al medio que la sostuviera. Y yo pregunté al Señor inmediatamente, como un campista que todos los veranos arma y salva carpa una y otra vez: Señor, no hay nada en medio que sostenga esa carpa. Y escuché claramente la voz del Señor que me dijo: mi presencia la sostiene. Mi presencia la sostiene. Y créame que esa visión me ha sostenido. Y me ha sostenido por todos estos años, aún cuando he visto, de igual manera como lo escribe, y que es mejor que lo escriba un profeta Habacuc, aún cuando ésta ha tardado. Aún cuando ésta ha tardado, no he perdido la esperanza, no he perdido la capacidad de pensar, de creer,
que una visión, cuando es de Dios, si tarda, y lo más probable que puede tardar, pero si es de Dios, se cumplirá. Se cumplirá. Y uno de los elementos quizás externos a una visión es que a veces una visión inicia con personas y en la medida que va pasando el tiempo, estas personas van quedando o Dios las va direccionando desde otra perspectiva o se congregan en otras comunidades, pero el Señor aún así agrega a otros que acompañan la posta hasta que esa visión se pueda cumplir. Hay veces que el visionario ha tenido la visión, la ha escrito, la ha expresado, la ha llevado adelante, pero no la ha concluido. Y ha levantado, o Dios ha levantado a otro, como fue el caso de Moisés, quien Dios le dio la visión de sacar a Israel 40 años en el desierto, y cuando está a punto de entrar a la tierra prometida, Dios le dice: no entrarás. Pero como Dios es un Dios que nada lo pilla, no es un Dios que trabaja al azar, ¿cierto? Sino que es un Dios que planifica. Y lo ha planificado todo desde antes de la fundación del mundo, está todo planificado. Por lo tanto, tenemos que acercarnos a Dios, tener la comunión con Dios para siempre también tener la dirección y la sabiduría de Dios. Y Dios simplemente puso en Josué la tarea de llevar al pueblo y establecerlo en la tierra, repartir la tierra para completar la promesa por Dios de 430 años atrás a Abraham, el que inicia el pueblo hebreo o el pueblo de Israel. Tardó esa visión 430 años. Solamente hay que tener una palabra de Dios para sostenerse de que Dios va a cumplir cuando esa visión puede trascender al visionario. Vendrán otros que la cumplirán, otros que la tomarán, otros tomarán la posta para correr la siguiente milla o correr los siguientes kilómetros. Cuando la visión comienza a trabajar en nosotros, yo dije, todo inicia con una visión. En nosotros desarrollamos visiones personales, particulares. Un soltero está visionando casarse y tener una familia. Y lleva esa visión adelante, la completa, tiene familia, tiene hijos, y esos hijos se han casado, tienen nietos, hay bisnietos, tataranietos, etc. Como la visión de Abraham, una visión que se centró no solo en una simiente que era Jesucristo, pero también en la descendencia y también en un pueblo y en una tierra. Si no, Israel no existiría y no había tierra tampoco, ni había pelea, porque estaba incluida la descendencia, los que vendrían después de Abraham, y estaba incluida una tierra en que tenemos los ríos que tenemos. Pero entendemos que el centro de la visión y el cronograma de Dios en Abraham era en la simiente singular que era el Señor Jesucristo. Quien tiene o quien la tiene, esa visión que Dios nos da, debe haber evidentemente un esfuerzo para alcanzarlo. A veces nosotros nos agotamos. Yo digo, hay cuántas visiones de Dios hoy día enterradas en el cementerio, porque el que la recibió no hizo los esfuerzos para alcanzarla. A veces el desánimo, a veces la crítica, hacen dos elementos que muchas veces desaniman a aquella persona que no tiene el temple, el coraje, que no tiene el carácter para llevar adelante lo que Dios te ha dicho. Aquellos que no tienen el temple ni el carácter muchas veces son afectados por la crítica y por el desánimo de otros. Pero aquellos que hemos sido formados en el fragor de la lucha, de la tribulación, hemos ido formando el carácter templado de saber que no importa que todo se venga abajo, que todo se venga abajo, cuando Dios nos ha dado una visión, vamos a avanzar. Y vamos a avanzar esforzándonos, estableciendo las metas claras
y el camino claro para caminar por ese camino, y oraremos para que Dios convenza a otros que vamos por el camino correcto. Y cuando nosotros vamos adelante, queridos hermanos, piano piano se lentamos, dice la expresión, paso a paso. Cuando corremos existe mucho más posibilidad de tropezar y caer y no volver a pararse. Pero cuando caminamos piano piano, cuando caminamos paso a paso, dando los pasos de igual manera como ese pequeño bebé que ahora gatea, teniendo fuerza en sus brazos y en sus músculos de pierna, luego se para, se comienza a tirar de un lado a otro para agarrarse de un objeto del papá, de la mamá, pero luego ya tiene la fuerza para caminar independientemente. Esto es como la misión. La misión nos hace gatear. Las experiencias, las malas experiencias, las buenas experiencias van produciendo en nosotros el carácter y nos van dando el temple y el coraje para llevar adelante aquello que Dios nos dijo. Si hay algo que me recuerdo permanentemente leyendo a muchos hombres en la historia del cristianismo, es la expresión que cada uno de ellos ha dicho alguna vez por su boca y escrita en los libros: llevo adelante algo que Dios ha puesto en mí. Es probable que en el camino no pille a nadie que converja conmigo, pero si soy fiel, si soy constante y determinante, Dios levantará a otros determinantes que me acompañarán en el camino que Él me ha dado para caminar. Yo creo que eso expresa sin duda, queridos hermanos, a muchos hombres la fe en la Escritura. Si sacáramos la conclusión del capítulo 11 del libro de Hebreo, encontramos a más de 40 personajes citados, todos con una visión inicial y con un proceso, con la única diferencia que todos ellos nunca vieron aquello que se les mostró. Sin embargo, nosotros, en las dispensaciones que estamos, no solo podemos soñar, no solo podemos tener la fe, sino que podemos llevar adelante el proyecto de Dios, y aún si somos fieles, Dios nos dé la gracia de verlo desarrollado, de verlo cumplido o de verlo en el proceso de ejecutación. La fidelidad a Dios nos permite ver sus grandes proyectos. ¿Quién podría pensar de otra manera que cuando el Dios grande, en la expresión hebrea el Shaddai, el Dios que todo lo puede, el suficiente, está con nosotros, también nos dará la gracia para avanzar hasta lograr aquello que el Señor nos ha dicho que hay que alcanzar? Nehemías, el capítulo 2, versos 11, 13 y 15 dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Yo observé los muros de Jerusalén, que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta, y entré por la puerta del valle y me volví. Cuando nosotros, queridos, comenzamos a mirar el espectro de aquello que el Señor nos ha mandado hacer, Nehemías, recuérdense ustedes, no es un visionario, no es un hombre sobresaliente desde el punto de vista como lo entendemos. Uno podría decir es un simple copero, ¿no? Un simple copero, o sea, uno que se toma el vino, que el rey lo mira unos 2 o 3 minutos, si no cae muerto, el vino está bueno, entonces el rey lo bebe. Mire la pega de Nehemías: siempre exponer la vida por causa del rey. ¿No es nuestro llamado también? ¿No somos llamados a exponer la vida por causa de nuestro rey? Por causa del Señor Jesucristo. No probamos el vino nosotros, pero estamos probando lo mismo que probó el Señor Jesús. Hebreos capítulo 2, verso 9. El Señor vino a probar ¿qué cosa? La muerte.
Él vino a probar la muerte. Y nosotros estamos probando todo el camino que el mismo Señor Jesucristo tuvo que probar. El Señor Jesús tuvo que probar la traición de uno de los íntimos de su grupo, Judas. Tuvo que probar el mal carácter de otros discípulos. Tuvo que probar la permanente persecución de los religiosos de la época, porque no tenían la capacidad de entender lo que estaba ocurriendo. Queridos, hay una palabrita, gracias, Pastor Pedro. Hay una palabrita en esto que me gustaría, antes de terminar, afinarla bien. Esta palabra se llama paradigma. Más de alguna vez ya he hablado sobre el tema paradigma, pero permítanme recordar algunas cosas y puntualizarlas. ¿Qué es un paradigma? Paradigma es un modelo. Hace unos 5 años, 6, 7 años atrás, la palabra paradigma salió a la luz pública, que es una palabra que se usa mucho en el ambiente de la ciencia, en los paradigmas científicos. Pero salió a la luz porque el ministro de Educación de la época comenzó todo un proceso de reforma educacional que hasta el día de hoy todavía no termina. Pero la expresión, la intención fue buena. Se necesita un cambio de paradigma educacional en Chile. En eso todos estamos de acuerdo. Pero permita a poder aplicarlo en los términos nuestros de iglesia. Paradigma es una estructura, un esquema, un modelo que está en la mente de una persona y que se hace casi imposible poder superar o poder destruir en sí mismo. Todos los que estamos aquí nacimos con paradigma. Si uno piensa en la historia humana, han ido destruyéndose paradigmas, algunos que han estado de 10 a 100 de años e inclusive a siglos. Hubieron algunos, como Galileo Galilei, Newton y otros, profundos hombres de ciencia, hombres cristianos, que eran estudiosos de la Torá y la ley, judíos de origen, que tuvieron un paradigma. Y uno de ellos planteó que todos los planetas giraban en torno del Sol. Pero el paradigma era que todo giraba en torno de la Tierra. Y cuando ellos expresaron este otro paradigma, la época, el tiempo de oscuridad donde se mandaba todo desde el punto de vista religioso, algunos de ellos hasta fueron muertos, quemados, por pensar de esa manera. Porque el paradigma de la época actual era que todo giraba en torno de la Tierra y no que todos los planetas giraban en torno del Sol. Ese paradigma, queridos, significó siglos para ser derribado, para ser reconstruido un nuevo paradigma en el mundo de la ciencia, en lo que tiene que ver con el universo. El paradigma creativo de que Dios desciende, Dios, el hombre es creado por Dios, que es el paradigma creativo de la creación, ha ido siendo afectado por un nuevo paradigma. Dios no creó al hombre. El hombre nace de los monos, ¿cierto? El paradigma de la evolución, que para muchos científicos serios, esa es una pseudociencia y no ciencia comprobada. Pero de todas maneras, los paradigmas algunas veces han durado siglos, hasta milenios, sin poder ser destruidos. Y nosotros, queridos, generalmente fuimos enseñados y formados en paradigma. Permítanme aplicarlo en la iglesia. 20 años atrás yo intenté iniciar un proceso de desarrollo de iglesia un poquito diferente. Nuestro paradigma como iglesia bautista era: los bautistas tenemos culto el día domingo a las 7 de la tarde, el día martes oración y el jueves estudio bíblico.
los bautistas no salimos a la calle a predicar y solo cantamos himnos. Había un paradigma que 20 años atrás cualquiera que atentara a una modificación de ese paradigma significaba la persecución simplemente casi de la Gestapo. Cuando 20 años atrás yo cambié el culto de la noche a la mañana, lo que antiguamente se hacía escuela dominical y luego venía el culto vespertino, que era el culto inmediato después de la escuela dominical, pero el culto de las 7 era un culto que no se podía tocar. Cuando yo cambié eso, evidentemente fui criticado públicamente y por todos los medios de la época. Hoy día nadie alegaría por tener un culto en la mañana. ¿Sí? Casi todas las iglesias bautistas hoy día en la región y en el país tienen el culto de la mañana y en la tarde no hay culto. Cuando comencé el movimiento de expulsar demonios, ahí ya se me vino todo encima, hermano. Hoy día hablar sobre expulsar demonios, hablar en las lenguas, hablar en la iglesia bautista, no es tema. No es tema, pero han pasado 20, 25 años que era mucho tema y uno era perseguido por eso. Los paradigmas han ido cambiando. Han ido cambiando porque nosotros hemos ido también cambiando y la palabra de Dios nos ha ido cambiando. Nos hemos ido abriendo. Por eso en la definición yo digo que somos una iglesia dinámica y en permanente movimiento que transforma la sociedad por medio del Evangelio del Señor Jesucristo. Y eso significa, querido, que cuando vamos afinando la visión más, hay que ir afinando también la iglesia. Hay que ir afinando también el culto. Hay que ir afinando también lo que estamos haciendo. Una vez leí un libro muy interesante, lo recomiendo, que dice enseñando mucho y aprendiendo poco. Porque a veces en la iglesia enseñamos mucho, pero aprendemos poco. Y a veces enseñamos tanto que las personas no tienen la capacidad de poder llevar a la práctica lo que aprenden. De tal manera que después salió otro libro, enseñando poco pero aprendiendo mucho. No es chiste, el mismo autor, el primer libro y el segundo libro. Porque a veces nos pasa, queridos, que si yo le digo a usted aquí, levanten la mano, lo que consideran que discipular es un tema bíblico, estoy seguro que hay 100%. Pero si yo hago la otra pregunta, ¿cuántos de ustedes discipulan? Seguro que tendrán 2 o 3 manos. O sea, sabemos, pero no hacemos. Y lo que ha procurado la reforma educacional, por lo menos de 7 años atrás, ha sido no enseñar mucho, pero de lo que se aprende, practicar. El aprender haciendo. Cuando nosotros aplicamos estos conceptos a la iglesia, me pregunto yo, después de varios años, ¿cuáles serán los paradigmas que todavía nos mantienen a nosotros quietos? Nos mantienen a nosotros sin tomar la determinación de constituirnos discípulos multiplicadores. Discípulos que, recibiendo la palabra, la ponen en práctica en forma inmediata. El modelo. En la mañana conversábamos con mi esposa sobre 2 aspectos. Ella decía, mira el gorrito que le hice a Joana, que dijo. Le dije yo, es totalmente original. Le dije yo, hoy día en el siglo XXI ya no hay nada original. Aunque una persona construye un gorro, ya tiene un modelo preestablecido. Lo vio, lo miró, lo cachureó por ahí, se lo llevó, le dijo, voy a hacer eso, etc. Y hay 2 aspectos para ello. Uno es un prototipo y el otro es un arquetipo. Jesucristo fue el arquetipo. Nosotros somos el prototipo. El arquetipo arqué significa principio. Significa algo que no existió nunca.
Por lo tanto, en eso el Señor Jesús fue el arquetipo. De ahí viene la palabra arqué, que significa principio. Pero el prototipo es la imitación del arquetipo. Cuando nosotros, queridos, desarrollamos el proceso de iglesia, cuando desarrollamos el proceso de relación personal con Dios, no tenemos que buscar un arquetipo. Ya está establecido. Desarrollamos un prototipo que significa ver la vida de Jesús, cómo la vivió con el Padre, e imitar esa vida. Nadie de nosotros va a producir una vida espiritual más acelerada que el Señor Jesucristo. Los que buscan desarrollar una vida espiritual más allá que Jesús caen en el misticismo, porque nadie puede trascender la Biblia, nadie puede trascender la vida de Jesús y su estilo y su manera de vivir con el Padre. Por lo tanto, nosotros, ¿qué somos llamados? A reproducir el prototipo, a reproducir la manera como Jesús oró, cómo Jesús predicó, cómo Jesús enseñó, cómo Jesús discipuló y cómo Jesús trató a las personas. Y para ello tenemos todos los evangelios para leer y darnos cuenta de aquello. Cuando nosotros pensamos en el paradigma, estamos pensando en un modelo mental incapaz muchas veces de nosotros superar. Y eso obedece a una estructura mental bastante rígida, generalmente negativa y limitante, que priva a la persona de moverse en lugares más espaciosos y tener una mirada ilimitada de la vida. El paradigma produce una limitación. Te mete en un espectro encerrado sin la capacidad de desarrollar y crear y desarrollar todo lo creativo que Dios nos ha dado. ¿Me puede usted decir que otra persona más creativa que Dios? Mire la creatividad de Dios para hacer el universo. Dios es un ser tan creativo que una de las maneras de poder quebrantar un paradigma establecido por años en nuestra vida, que nos viene vía familia, nos viene vía educación, nos viene por todos los medios, impidiéndonos, restringiéndonos en forma negativa, limitante, para que llevemos a cabo y adelante todo lo que Dios se ha propuesto con nosotros. Si hay algo que a mí me produce tremendo gozo, es que considerando mis propias limitaciones, Dios es capaz de llevarme más allá de lo limitado que soy. En la visión de Isaías 54, que más de alguna vez la hemos leído, y con esto voy terminando, el profeta, Dios le habla al profeta Isaías y comienza diciendo: oh estéril, regocíjate, porque vas a dar más hijos que la propia casada. Y todos sabemos que una estéril es imposible que dé hijos, a menos que Dios intervenga. Pero Dios está llamando en forma profética. ¿Por qué? Porque lo profético, del punto de vista bíblico, nos hace alzarnos, levantarnos, para no quedar en la limitante, sino que aquello que es la palabra de Dios profética, la promesa de Dios, nos permite levantarnos, y ese levantarnos por sobre la limitación se llama fe. La fe nos permite entrar en un estado o en un espacio donde todo es posible si lo creemos. La fe es aquella que nos permite romper los paradigmas, romper las limitaciones mentales, formales, educacionales, de casa que traemos, para entrar en el espacio, en el espectro, por la fe del Espíritu Santo, en un estado
estado ilimitado, porque en ese estado de la fe no existe la limitación. Cuando nosotros pensamos en el proyecto que hemos iniciado, y por eso digo Iglesia Dinámica, que está en un proceso de cambio y transformación. Iniciamos con células, luego pasamos por células de grupos homogéneos, y hoy día estamos entrando con grupos familiares. Alguien podría decir, bueno, estuvimos en una cosa, ahora estamos en otra, estamos en otra. Eso significa que no entiende lo que son los procesos. Yo cuando me casé tenía pelo y era flaco. Hoy día estoy más bendecido. Y eso no significa sino que sufrimos procesos. Todos los que estamos, los que vivimos, y escucha la poetisa nomás, argentina, cambia, todo cambia. Y eso no está restringido solo a la vida humana. La iglesia, dije inicialmente, es un organismo que está en un permanente proceso de cambio. No es que cambien los fundamentos, Jesucristo siempre será el Señor de señores, sino que cómo enfocamos la tarea, cómo la desarrollamos, sufrirá cambios. Y esa palabra de Isaías, extiende las estacas, ¿cierto? Extiende las estacas, amplía las cortinas de tu habitación, nos hace pensar que una iglesia que está en un permanente dinamismo tiene que ser una iglesia que se extienda. Hoy día tenemos el culto de las 9 de la mañana, ya estamos casi en el culto de las 11 y estamos agregando un tercer culto que es de las 5 de la tarde, pero no aquí, será en Concepción. Estamos iniciando la comunidad de encuentro en Concepción, ubicado el local, arrendado el local. Hoy día vamos a iniciar el trabajo en Concepción a las 5 de la tarde. Ya hay más de 45 personas invitadas, contactadas, invitadas al culto, y eso nos hace pensar en la visión de Habacuc. Aunque tarde, se cumplirá. Amén. Si es de Dios, puede tardar unos años. Y usted sabe cuántas veces hablamos y pensamos, vamos a comenzar algo en Concepción. ¿Se recuerdan? Vamos a comenzar algo en Concepción. Pasó un mes, pasó 2 meses, no se daban las circunstancias, no logramos arrendar un lugar, han pasado los años y ya el lugar está arrendado, listo para comenzar la plantación de otra comunidad. Queridos hermanos, yo creo que Dios es fiel. Y Él no es fiel porque seamos nosotros fieles, porque nosotros somos infieles. Y aunque seamos infieles, termine usted el texto, Él permanece fiel. ¿Y por qué Él permanece fiel? Porque Él ha jurado por su nombre que su nombre será honrado. Y eso significa que una comunidad como esta, que está en un proyecto de construcción, le digo que vamos viento en popa. Le voy a decir eso nomás. Vamos viento en popa, estamos muy pronto. Ya los planos arquitectónicos están en funcionamiento, los permisos municipales ya están avanzando, etc. Cuando tengamos el paquete completo se lo compartimos. Pero vamos en un proyecto de construcción, en 1, en 2, en 3, en 4, no sé. Yo digo, y el Señor me ayuda a sostener mi promesa, que por lo menos los 20 años que me van quedando de luz y vez, me voy a dedicar a plantar otras comunidades. Eso significa que ustedes van a ver menos, pero no significa que me he ido, ¿cierto? Pero ya hay un pastor establecido que sigue y seguirá llevando la obra de Dios adelante. Si no aparezco un domingo, 2, 3, 4, el Señor no me ha llevado. Pero si ustedes me quieren saludar y ver, tendrán que ir a la otra comunidad a verme, a escucharme, pero siempre estaré viniendo
para seguir, porque este es un proyecto que da inicio a muchos otros. Yo creo, querido hermano, que alguna vez nosotros, esta iglesia, fue la de Isaías 54, verso 1. O estéril. Fue una iglesia estéril. Yo llegué había 8 personas, me entregaron una lista de 35, sí, pero se juntaban 8 y eran fundamentalmente abuelitas. Estas abuelitas todavía duran. Las voy a nombrar a todas, diaconizas hasta que se mueran, para que se vean con doble honor. Pero fíjese, aun cuando yo llegué a esta iglesia muchos años, los pastores me decían: mira, te vas a la peor iglesia, esa iglesia no tiene futuro. Pero yo recibí la palabra del Señor de Isaías 54. Oh estéril, regocíjate, porque darás a luz más hijas que la casada. Y yo creo que esa palabra, queridos hermanos, se ha ido cumpliendo en el tiempo. Como pastor, y pregúntenle a cualquier pastor, nunca quiere un pastor que la gente se retire o se vaya de la iglesia. Pero si hay una cosa que uno entiende como pastor, que uno no es señor de la gente. No se puede enseñorear. Es el texto de Pedro, ¿cierto? De la grey. Uno no se puede enseñorear de la grey. Las personas tienen voluntades, tienen capacidad de discernir, tienen capacidad de saber qué les conviene más, y esa capacidad se la ha dado Dios. Y aquellos que han decidido dar un paso al lado, el Señor los bendiga donde quiera que vayan. Y sea mucha bendición. Pero los que seguimos, los que avanzamos, no podemos perder nuestro norte. No podemos perder nuestra misión de ir adelante, formar los discípulos para la misión, desarrollar discípulos que hoy día están sentados un día sábado como ayer en una escuela bíblica, recibiendo los conocimientos de la palabra, sin saber ellos mismos que al estar sentados viendo un video el jueves en el grupo mío, o viniendo el día sábado a estudiar, sin saber ellos que tomando apunte, Dios los está considerando para el ministerio y para la misión. Levantar otros pastores, levantar otros misioneros, levantar otros ministros es nuestra tarea. Es la tarea pastoral de formar. Y queridos, en eso no nos equivocamos. De tantas cosas que hay para llevar adelante el desarrollo de una comunidad, hemos creído que el Espíritu Santo nos ha guiado, que el discernimiento nos ha guiado a escoger lo mejor para enseñar a nuestros discípulos, para que sean discípulos efectivos en la misión y en el desarrollo de la iglesia local y de otras comunidades que serán formadas. Yo les quiero animar, queridos hermanos. Si algunos no han estado animados como antes, les quiero volver a animar. Estamos desarrollando un proyecto que nos significa ir dejando cosas que a lo mejor eran buenas, pero estamos por lo mejor. Eso significa restaurar el culto, restaurar todo el proceso de enseñanza de la iglesia, restaurar para trabajar en la calidad de los discípulos, y también ir refrescando con el principio de Nehemías. Cada 24 días hay que volver a recordar qué es lo que estamos haciendo y para dónde vamos. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude. El Señor nos dé la sabiduría. El Espíritu Santo nos dé la sabiduría para no equivocar el camino. Porque sí, nos equivocamos también, somos seres humanos. Pero que las equivocaciones no afecten el desarrollo de la iglesia, para llevarla adelante y para producir todo aquello que el Señor nos ha planteado desde el principio que llegamos a esta linda comunidad. Les bendigo, queridos, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias.